Hola gente. Bueno, se viene una sección nueva, cocinando en la moto. No, mentira. Vamos, el otro día subí un video en el cual, el otro día hace ya como un mes, subí un video en el que hice una boloñesa en un camping, en Trevelin. Cuando fuimos con Andy para Trevelin, hice una boloñesa al fuego. Me preguntaron todos cómo hice la boloñesa. No me preguntaron todos. Varias personas me preguntaron cómo fue que hice la boloñesa al fuego. Bueno, a eso vinimos. A ver qué voy a comprar, cómo la vamos a hacer. Está muy buena la idea para hacerla medio rápido. Así que yo estoy yendo a comprar al supermercado. Ahí vamos a ver qué es lo que voy a usar. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo, señor? Me parió, boludo. Bueno, llegamos al todo. Voy a ir a comprar. Ahí les muestro después, cuando arranquemos con la recetita. No se preocupen, no van a hacer todos los videos así. Y bueno, ya fuimos a comprar. Así que bueno, lo que vamos a hacer primero que nada, obviamente yo lo voy a hacer en un sartén de esto, pero si vos tenés una ollita, olla, cacerola, lo que vos tengas para cocinar, en lo que cocinás normalmente un guiso, una sopa o lo que sea, bueno, utilizarlo ahí. Primero que nada, prendemos el hornito, la hornalla, y ponemos a calentar un sartencito. Mientras se calienta el sartencito, yo acá te muestro, tengo la carne picada, no voy a ocupar todo, esto es, ya te digo, mira, 315 gramos, 1000 pesos. Bueno, yo voy a ocupar la mitad de esta carne. Volvemos para aquel lado. Ya está humeando el sartencito. Vamos a tirar un chorrito de aceite. Yo le eché aceite común y le voy a echar la mitad de la carne picada. La voy a bajar un poquito. Ahí. El resto lo voy a hacer una hamburguesita. Después te voy a mostrar otro tipo de hamburguesa también que hago yo. En este momento, yo lo que hago es simple. Ahí. Trato de separar toda la carnucha, que no quede nada de grumitos. Yo creo que más de una vez les he contado hoy esto en cuestiones de cómo se ve eso, ¿no? He trabajado en restaurantes donde obviamente yo era por ahí un ayudante de cocina. Espera que voy a cambiar la batería. Ahí estamos, volvimos. Bueno, les decía, he trabajado en algunos restaurantes en donde el que hacía la boloñesa era el jefe, ¿no? Así dejaban los pedazos, así, los trozos de carne picada entera. Yo los miraba nomás y decía, mamita querida. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo una boloñesa rápida, que en este caso nos sirve, por ahí la podemos hacer en un camping, cuando nos vamos así a algún lugar de montaña, que podemos hacer un fueguito, o tenemos las cocinitas o las hornallitas, todo eso, ¿no? Estoy hablando de la simplicidad en la que podemos hacer una boloñesa, porque en realidad la boloñesa no es complicada, no es difícil de hacerla, pero tiene su procedimiento, ¿no? Su procedimiento. Acá arriba te dejo cómo se hace la posta, la boloñesa posta a posta. Hay un montón de formas de hacer boloñesa, pero la boloñesa posta a posta es la que te dejé en esa tarjetita. Esta es una boloñesa rápida, es una boloñesa que ahora te vas a dar cuenta por qué. Bien, esto se tiene que cocinar bien, por eso primero lo cocinamos la carne picada sola, que en el caso de la boloñesa posta a posta también se puede hacer de esta forma. Primero sellar, ahí que selle bien la carne. Si querés acá un truquito, datito, le podemos tirar un poquito de sal. Esto va a hacer que empiece a alargar todo el agua, todo el líquido que tiene. Tenemos que dejar que ese líquido se evapore y ya estamos. Pero bueno, ahí vamos a hacer, y viste cómo tiene que quedar la boloñesa, tiene que quedar, gente, chicas, la carne picada tiene que quedar totalmente separada, desgranada, ¿no? Así se hace la boloñesa, no dejar pedazos enteros crudos. Muchas veces te pueden llegar a quedar crudos los pedazos enteros. Si es mucha cantidad de boloñesa, es medio engorroso, ¿viste? Tener que hacer este trabajo. Acá porque es un poquito, porque son 300, 400 gramos de
carne picada, que acá comen 2 personas tranquilamente. Así empecé en este video, ahí les dejo un pedacito. En ese video que estamos viendo en este preciso momento, así hice esta boloñesa, tal cual, y quedó muy buena. Muy buena, seguramente Andy va a comentar y me va a dar la razón. Y nada, y es muy sencillo hacerlo. Vos vas a decir, ¿pero qué? ¿Cómo la vas a hacer? Bueno, ahora va. Terminamos de cocinar un poquito más esto, que quede ya, como te dije, bien desgranadito, ¿sí? Mientras más desgranado te quede, más rápido también vas a poder hacer la boloñesa. Dejamos si desprende el líquido, que ya lo está desprendiendo porque yo le agregué sal. Ya está desprendiendo líquido. No sé si se alcanza a ver ahí, pero ya tenemos líquido. Eso es porque la sal deshidrata, ¿no? Entonces ya estamos ya está largando el líquido la carne. Dejo un ratito ahí y ahora vuelvo. Bueno, como verán, ya está seco como lengua del oro. Entonces en este justo momento le voy a echar una copita de vino. Este paso no lo hice en el camping, ¿sí? Esto se me ocurrió ahora. Es más, vos en tu casa, si tenés tiempo, le podés picar un ajito, le picás. Bueno, ya te dejé la receta cómo se hace ahí en una tarjetita que salió por ahí arriba. ¿Entendés? Esto yo te digo que la forma en la que lo podés hacer, que es re práctico, está bueno. Así que ahora, bueno, vamos a esperar a que se evapore el vino o el tipo de alcohol que le hayas echado, que normalmente es vino. Y normalmente para la boloñesa se le pone vino tinto, ¿viste? Pero bueno, vamos a dejar que se evapore. Y nada, mientras tanto vos te podés ir tomando si querés una cervecita o un vinito, ¿eh? Bueno, yo sí. Ahí volvemos. Ahí va queriendo la cosita. Bueno, mientras se evapora esto, les cuento que cuando terminemos de hacer la salsa, al final voy a hacer voy a estar hablándoles un cachito al que se queda siempre. Yo sé quiénes son los que normalmente se quedan, me doy cuenta. Así que bueno, voy a estar hablándoles un toque. Les voy a estar contando ahí cómo ha salido todo. Hoy estamos 14 de enero de 2023. Quiero ver si hoy mismo subo la receta. En este momento son las 8 menos 5 de la noche y la idea es solamente mostrarles esto, así que es muy posible que edite rápido el video y lo suba hoy, tipo 10 de la noche. Una y la otra, una vez que terminamos de que se evapore eso, ojo, no le querés poner el vino y solamente sellar la carne y listo, Yo te voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Una vez que esté esto listo, lo único que le vamos a agregar va a ser esto. Es una salsa, en este caso no sé qué es lo que yo vi, pero pensé que era, acá dicen, algunas vienen que son de boloñesa. Cuando recién estaba, agarro y digo, pero esto es fileto, no es boloñesa. Y es lo mismo en realidad, pero yo quería la boloñesa. Bueno, así que le podés poner la que dice fileto, la que le dice boloñesa, de las marcas. Bueno, tenemos esta, italiana, salsa italiana. Le podemos poner la que es pomarola si querés. Le podemos agregar cualquiera de esa salsa a esto y te va a quedar una boloñesa. Yo le voy a poner la que dice italiana. Sí, la que dice italiana, me gusta más. Ahí, le echamos toda la salsita. Ahí estamos. Y ahora cocinamos unos 10-15 minutos y ya está. Eso es toda la salsa. ¿Dónde estás, cuchara? Sí. Bueno, como les estaba diciendo, al final me voy a quedar. Si sos de los que se queda hasta el final del video, hasta que se termina el video, déjamelo acá abajo en los comentarios. Así para el próximo video te nombro y les mando unos saludos, porque ahora es injusto. Yo más o menos sé quiénes son los que se quedan hasta el final, pero sería injusto que los nombre ahí, porque algunos me acuerdo y algunos no me acuerdo los nombres. Y bueno, nada, qué sé yo, para mí no son suscriptores o seguidores, para mí son amigos del canal, ¿sí? No me gusta eso de suscriptores o seguidores, no, son amigos del canal, para mí son amigos. Yo normalmente cuando les respondo un comentario o algo le pongo hola amigo, hola amiga, porque para mí son amigos del canal, no son suscriptores. Bien, así lo vamos a cocinar a bajo fuego unos 10 minutitos. Tenemos una salsa boloñesa, gente, así de rápido. Vamos a apagar esta luz, trae el cohete.
Bueno gente, chin chin, estamos 14 de enero, pero bueno, chin chin. Espero que hayan pasado una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. No les deseé nada, no hice nada, no hice un video, aunque sea saludando ni nada, así que aprovecho este video para que va a ser cortito, para mandarle un saludo a todos ustedes. Muchas gracias a todos aquellos amigos nuevos que han llegado el año pasado, este año que están llegando. Todos los días, es increíble, todos los días se suman por lo menos 5 o 6 suscriptores nuevos, que bueno, lo digo así para que quede claro que son la gente nueva que llega, pero como digo, para mí de corazón son amigos del canal, ¿sí? Amigos de Cocinando con Julius. La verdad que nada, recibo un montón de comentarios, esto se está poniendo cada vez más lindo, se está poniendo cada vez mejor. Recibo comentarios de la gente, de ustedes que nada, me agradecen, me tiran buena onda, todo. Siempre recibo muy buenos comentarios de ustedes, la verdad que... Es más, cuando no subo recetas, que pasa por ahí 2 semanas que no estoy subiendo contenido al canal, porque en Instagram siempre estoy por ahí subiendo, si no es todos los días, día por medio, cada 2 días, pero siempre estoy subiendo o que una historia, o que un reel, o que una publicación. Siempre estoy haciendo algo en Instagram, por eso estaría muy bueno que me vayan a seguir a Instagram, y mucho más los que están siempre, ¿no? Hay varios que, ya les digo, no los quiero nombrar porque si nombro a uno, los tengo que nombrar a todos, porque si no sería injusto que lo nombre uno solo. Pero hay muchos que me siguen en Instagram como en el canal. Algunos me dieron su apoyo siguiéndome en el otro canal, en el nuevo que estoy armando, que es el de motoaventuras, motoviajes, motoblog. Y nada, muchos de los seguidores o suscriptores o amigos del otro canal provienen de este canal. Entonces les agradezco también un montón por el apoyo, por la ayuda, aunque no los miren tanto, está bueno. O sea, en realidad lo que a mí me sirve es que lo comenten, es lo que más me sirve, que comenten los videos. Eso es lo que más me ayuda, porque es en lo que el algoritmo de YouTube se basa, ¿no? En los comentarios. Si hay comentarios y me gusta, eso es lo que más le interesa a YouTube. Y ahí es cuando me empieza a mostrar a más lugares, a más gente, y llegan más amigos al canal. Así que bueno, gente, no he estado subiendo ahora, este último tiempo no he estado subiendo tantas recetas tan seguido, porque nada, estoy cansado. La realidad es que estoy cansado, pero no estoy cansado de grabar o eso, estoy cansado, o del canal, estoy cansado de editar, ¿sí? Me saturó mucho ya editar, es muy complicado, mi máquina es muy lerda, entonces para mí editar los videos es un trastorno, ¿sí? Pero bueno, nada, tengo que seguir con esto, me debo a ustedes y nada. Pero bueno, por ejemplo, hoy se me ocurrió y dije, listo, voy a hacer esta, que no fueron muchas personas, pero dije, wow, si me preguntó 1, 2 o 3 personas, está bueno que entonces haga un videito en el canal de cocina como hice esa boloñesa en Julius Motoadventure, ¿no? Así que bueno, gente, por eso es que no estoy subiendo muchas recetas últimamente. Me estoy tomando unos días, está lindo, por ahí salgo a dar una vueltita, o estoy relajado. También estoy haciendo una reforma en mi habitación, así que porque por ahí en algún momento puede llegar a caer algún motoviajero, y bueno, por lo menos tener una habitación como para que más o menos se puedan acomodar también. Así que nada, estoy en eso. Así que bueno, gente, nada, tengo varias recetas para hacer. Si no me creen, acá tengo un machete con todas las recetas que ya tengo planeadas hacer, incluyendo, que no está acá y tampoco estaba esta acá, incluyendo un corazón que voy a hacer en la cocina Roque. No sé si ya mañana la voy a grabar, entre mañana, pasado o esta semana, vamos a ver. Ya está la otra semana, bueno, hoy estamos sábado 14 de enero 2023. La otra ya esta semana que viene ya levanta la temperatura, así que va a estar hermoso para cocinar afuera. Así que bueno, esa es una de las próximas recetas que se vienen. Tengo videos hechos, recetas hechas para editar, que todavía no las he editado. Así que bueno, gente, aproveché este espacio, que la receta es cortita, muy sencilla. Así podés hacer una boloñesa. Y bueno, nada, una vez más les digo, los que llegan hasta acá, muchas gracias. Déjenme en el comentario, yo llego al final así, o
o hasta el final, o como quieran ponerlo, pero estaría bueno, ¿no? Llenemos el chat, el comentario de esos mensajes. Yo llego hasta el final. Y nada, se los agradezco y la próxima los voy a anotar a todos y en la próxima los saludo a todos los que comentaron este video. Gente, nos vemos en una próxima receta, no se olviden que los quiero mucho. Bye bye.